Hola a todos. Hoy vamos a contar una historia. La historia de cómo dos simples balas, solo dos, provocaron uno de los conflictos más brutales que ha visto la humanidad. No, esto no es una clase. Es el relato de cómo nuestro mundo, el mundo en el que vivimos hoy, nació de las cenizas de la Gran Guerra. Todo arranca aquí. 28 de junio de 1914. Sarajevo. Suenan dos disparos. Un momento, que parece de película, la verdad, pero que fue el detonante de una catástrofe mundial. Es que, ¿cómo puede ser que algo tan concreto, tan localizado, provocara un incendio que arrasó el planeta? Pues vamos a verlo. Vale, para entender la explosión hay que entender cómo estaba todo justo antes. Imaginaos la Europa de principios del siglo XX. La gente la llamaba la Belle Époque. Y con razón, había un optimismo brutal, avances tecnológicos que parecían magia pura. La cultura estaba a tope. De verdad, la gente pensaba que el futuro iba a ser pacífico, próspero, increíble. Claro, pero todo eso era solo la fachada, la superficie dorada. Porque si rascabas un poco, por debajo había un nacionalismo súper agresivo que envenenaba todo. Los grandes imperios estaban en una competición loca por ver quién se quedaba con el mundo. Y lo peor de todo, una red de alianzas secretas que nadie sabía muy bien quién estaba con quién. O sea, que era básicamente como un palacio espectacular, pero construido encima de un polvorín a punto de estallar. Exacto, tal cual. Y esos bandos eran como dos pandillas gigantescas y armadas hasta los dientes. Por un lado, la Triple Alianza, Alemania y Austria-Hungría principalmente. Y por el otro, la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña. La regla era sencilla. Si te metes con uno de mi pandilla, te metes con todos. Así que claro, cualquier pequeña chispa podía hacer que todo volara por los aires. Y esa chispa saltó en Sarajevo. El heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, está de visita en la ciudad. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe. El atentado casi sale mal. El primer intento falló. Le lanzaron una bomba al coche, pero rebotó y le dio a otros. El archiduque, ileso. Parecía que se había salvado. Pero, por un giro del destino que es absolutamente increíble, un poco más tarde el chofer se confunde de calle. Tiene que dar marcha atrás y para el coche justo, pero justo delante de otro de los terroristas, que se había ido a una cafetería a comerse un sándwich pensando que todo había fracasado. Es que es alucinante y terrorífico. Párate a pensarlo. Toda la historia del siglo XX, todo lo que vino después, dependió de un chofer que se equivocó de calle y de un chaval de 19 años que estaba en el sitio exacto en el momento exacto. Un solo gesto cambió el mundo para siempre. Y a partir de ahí, el efecto dominó fue brutal. Y aquí entra un factor tecnológico que lo aceleró todo, el telégrafo. Las declaraciones de guerra y las órdenes de movilización ya no tardaban días en llegar, sino minutos. Nadie tenía tiempo para pensar. La crisis se descontroló. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. ¡Pum! Rusia se moviliza para ayudar a Serbia. ¡Pum! Alemania le declara la guerra a Rusia. Y para atacar a Francia invade Bélgica. Y esa fue la línea roja que hizo que Gran Bretaña entrara. En cuestión de 5 semanas, toda Europa estaba en guerra. Y lo más loco es que todos pensaban que la guerra duraría unas semanas. Para Navidad, en casa. Los alemanes estaban convencidos de que tomarían París en un mes. Pero no contaban con algo que pasó a la historia como el milagro del Marne. Escuchad esto. Para frenar a los alemanes, el ejército francés requisó 600 taxis de París para llevar a miles de soldados al frente. ¿Funcionó? Detuvieron el avance. Y la guerra relámpago que todos esperaban se convirtió en una pesadilla de barro y trincheras que duró años. La vida en esas trincheras era un infierno. Sencillamente, imaginaos vivir hundidos en el barro, con ratas del tamaño de gatos, bajo un miedo constante a que te caiga un obús, y el terror de escuchar la orden de saltar, que significaba correr directo hacia las ametralladoras enemigas. El impacto psicológico fue tan bestia que apareció un término nuevo: neurosis de guerra, lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Pero, incluso en medio de ese horror absoluto, ocurrió algo increíble. Y esto es algo que también poca gente sabe. En la Navidad de 1914, soldados alemanes y británicos, por su cuenta, declararon una tregua. Salieron de las trincheras, intercambiaron regalos y jugaron un partido de fútbol en la tierra de nadie. Y para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, solo en una batalla, la del Somme, hubo más de 1 millón de bajas. 1 millón. En una sola batalla. Es que eso ya no es una guerra, es una carnicería industrial. La guerra estuvo estancada en ese horror durante años, un punto muerto sangriento. Pero en 1917 el tablero de juego cambió por completo. Por un lado, Rusia, rota por dentro con su propia revolución, se sale de la guerra.
Pero al otro lado del océano, un gigante que había estado observando se preparaba para entrar. Hablamos de Estados Unidos, claro. Su entrada fue el factor decisivo, no solo por los millones de soldados frescos que llegaron al frente, sino por su increíble poder industrial. Metieron una cantidad de recursos y material que los imperios centrales, que estaban ya al límite después de 4 años, simplemente no pudieron igualar. Fue el principio del fin. Y por fin el día 11 del mes 11, a las 11 de la mañana de 1918, las armas callaron. Silencio en el frente. La guerra había terminado. Pero la paz que se firmó después, digamos que dejó muchas heridas abiertas. Tantas que acabó provocando una guerra todavía peor. Los países que ganaron la guerra se juntaron en Versalles y le impusieron a Alemania un tratado que fue durísimo. Básicamente, la obligaron a afirmar que toda la culpa de la guerra era suya. Le hicieron pagar unas reparaciones económicas imposibles. La dejaron con un ejército mínimo y le quitaron todos sus territorios y colonias. Claro, y esa es la pregunta del millón, la que todavía hoy se debaten los historiadores. ¿De verdad se buscaba una paz duradera con ese tratado? ¿O se estaba escribiendo, sin saberlo, el guión de la Segunda Guerra Mundial? El caso es que el mundo que salió de la guerra no se parecía en nada al de antes. 20 millones de muertos, 4 imperios gigantescos, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, borrados del mapa, para siempre. Y de toda esa humillación y esa crisis económica surgieron monstruos, ideologías totalitarias que aprovecharon el caos. El viejo mundo había muerto. Al final, si lo piensas, la guerra fue eso. Una terrible tragedia de errores de cálculo, una cadena de decisiones nefastas, de líderes que pecaron de arrogancia y de un nacionalismo ciego que nadie supo o quiso frenar a tiempo. Todos pensaron que iban a una aventura heroica y corta y acabaron protagonizando un suicidio colectivo. Y esa es la pregunta que nos queda flotando, ¿no? Cuando miramos el mundo de hoy, con sus tensiones, sus alianzas, sus conflictos. ¿De verdad hemos aprendido la lección de 1914? ¿O estamos, sin darnos cuenta, repitiendo algunos de esos errores? Es una pregunta potente. Nos encantaría saber qué pensáis, dejadlo en los comentarios.